¿Héroes perfectos? No, gracias. Aquí dejamos los cuentos de hadas. Esto es Ni Príncipes ni Azules, un podcast de Mentor J. Bien, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Príncipes ni Azules. Bienvenido, Chris, bienvenido, César. ¿Cómo va todo por sus tierras, por sus lugares? ¿Cómo están el día de hoy? Todo bien. Ahora tengo un problema con mi hija, la más chiquita, porque cada vez que hay como ahí ¿cómo llamarle? Como algún tipo de tensión, eh, eh, diferencias esas de cada día con mi esposa. Llega y le dice, mi hija, mami, porque ni príncipes ni azules. En serio, qué lindo. Ya se lo interiorizó Ni Príncipes ni Azules. Crisis, para cómo va todo con París y tus hijas y tu esposa. Bien, bien, todo bien. Aquí yo rodeado de mujeres, feliz. Eh, sigo, Bueno, si- bueno, chévere. sigo siendo el rey. Ahora, esa felicidad ahí en el hogar, que seguramente también comparte César, también aquí en nuestro hogar a veces se ve afectado por tensiones que no tienen que ver con el tema emocional de nosotros, de la relación como tal, sino por temas financieros. Cris, César, no sé si alguna vez les ha pasado, pero el dinero genera tensiones en un matrimonio. Y qué bueno que hablemos de eso el día de hoy. Según algunos datos y encuestas que se han hecho, es una de las principales razones, según las personas encuestadas, obviamente, de una separación o una crisis matrimonial. Es un tema de mucha tensión en los matrimonios hoy en día, el manejo financiero, el manejo del dinero. ¿Les ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Han pasado en estas décadas que han estado juntos algún tipo de tensión, de discusión, de pelea? ¿Se han agarrado con sus esposas por temas financieros? Cuéntenme un poquito, que ustedes creo que tienen más historia que yo. No, porque lo mío es de ella y lo de ella es de ella, entonces, ¿por qué vamos a pelear? No hay discusiones. Eso evitaría todo conflicto, ¿no? A mí me late que a César le dan una mesada. A mesada semanal. La mesada semanal. Entonces no puede quejarse. Sí, sí, Yo sí, creo, sí. bueno, definitivamente hemos pasado por retos fuertes a nivel financiero. Yo creo que toda la escuela, por llamarlo de alguna manera, muchas decisiones incorrectas, otras decisiones acertadas. Eh, um, yo creo que en el tema de la estadística, no creo, estoy seguro. Esa estadística tiene un trasfondo. Una de las cosas que hemos aprendido en este programa, en este podcast, en este espacio, aquí donde estamos, ya la agarró otra, Sí, sí, sí. es que a veces las cosas van más allá de lo que eh, tenemos a simple vista. Por allá alguna vez hablamos de los dos tipos de seguridad que se requiere en una relación. Una es la seguridad emocional y la otra es la seguridad como física, llamémoslo así, la Ujú. provisión. Entonces, creo firmemente que la seguridad emocional en cierta medida ayuda a sostener cuando hay temas financieros complejos. Si existe una, la otra de alguna manera la podemos sortear. Pero si hay debilidad en la emocional y llega la crisis Eso es financiera, una llamémoslo, bomba. es insostenible. Entonces creo que la estadística va en ese sentido. Lo que pasa es que, como siempre hablamos, El el síntoma y la síntoma, raíz. ay, le he aprendido a mi maestro. Entonces, mm, algo que creo que
no en todas, pero sí en la gran mayoría en esta montaña rusa de la vida, fue que nos tomó emocionalmente fuertes, entonces pudimos sortear días oscuros a nivel financiero. Eh, Hoy en Si día, hubiera pasado, si hubiera pasado en otro momento de desconexión emocional, no estaríamos acá hablando del tema, seguramente. para nada, para nada, para nada. Cero, o sea, y lo vemos a diario, o sea, de hecho es increíble que cuando se quebranta, pues, con los hombres que tenemos la oportunidad de hablar, se quebranta lo emocional y de repente empieza a afectar lo financiero y ya empieza a volverse una bola de nieve para ellos. Muchos de ellos bajan su performance en el trabajo o pierden el trabajo porque se desconectan de su trabajo, ya no se pueden enfocar y demás. Pero digamos que eso es verlo desde otro lado. Hoy en día, por ejemplo, eh, en nuestra relación, hablando de mi matrimonio, tenemos acuerdos. Pero espérate que yo se empieza a adelantar. Lo primero era, Ay, quería saber está bien. si ustedes han vivido lo que viven muchos de los que nos escuchan, ¿Es porque la estoy vida? seguro que la gente que nos escucha, muchos de los hombres han tenido tensiones, discusiones. El dato que yo mencionaba ahora lo voy a tratar aquí de mencionar porque me llama mucho la atención. Según la American, bueno, eso lo puede decir mejor César, American Association, ¿sí? Ahí, perdón mi profundo inglés, la Asociación Americana de Terapia de Familia, más bien, ¿sí? Dice que el 56% de las parejas discuten sobre dinero más que sobre cualquier otro tema. Incluye hábitos de gastos, estrategias de ahorro y manejo de deudas. O sea, más de la mitad de la gente dice que el tema principal de tensión dentro de los matrimonios tiene que ver con dinero. Nosotros, por la experiencia que decimos, para reafirmar un poquito lo que dice César, es que creemos que es solo un síntoma de una desconexión que sucede más en lo profundo y sucede en lo emocional. Y eso se refleja arriba en la superficie en el manejo de la cotidianidad. Y de esa cotidianidad se construye con dinero. Mucha de esa cotidianidad se teje en torno al trabajo, al manejo de los gastos diarios y toda la cosa. Si abajo en lo profundo, en lo emocional, en lo mental, hay desconexión, obviamente lo otro va a ser una bomba. Cris, ¿te ha pasado? ¿Ha habido tensiones allá por tu lado, por los lados de Barranquilla? Hay crisis a veces por temas o tensiones, discusiones. ¿Ha habido a lo largo de tu matrimonio? Yo creo que la estadística se queda corta en mi casa. Eh, Opa. sí, a ver, la verdad nosotros tenemos una dinámica que nos ha permitido sobrellevar cualquier desacuerdo de una forma madura. Es decir, ¿a dónde voy? Que no hemos tenido unos momentos de tensión que nos lleve a pensar terminar la relación o a tomar distancia el uno del otro. No hemos tenido una crisis profunda en ese sentido. Pero obviamente en el camino que llevamos de casados tenemos mil y una discusión que tratamos de llevar al acuerdo. Y de esas mil y una de discusión, 700 y una discusión fácilmente pueden estar alrededor del tema financiero, alrededor del tema del dinero. Es decir, es una constante, es algo muy repetitivo dentro de los conflictos que normalmente tenemos. Pero por ahí Porque creo que digamos que en lo tu que... caso nos pones un escenario diferente al que planteaba César. En tu caso, afortunadamente hay una conexión fuerte a nivel emocional, mental, si hay una relación fuerte, sólida, que de pronto esas tensiones financieras no generan una desconexión más fuerte o una bomba atómica como mencioné ahora, ¿sí? Pero en medio de una relación sólida como la tuya, ¿por qué el dinero genera tensión? Si te pregunto eso, ¿qué se te ocurre? Eh, yo creo por lo que el valor que le hemos dado, lo que ha representado para nosotros la carencia del mismo o el mal manejo del mismo. ¿Por qué? Porque hemos tenido una vida de casados donde no hemos tenido una constancia, una estabilidad financiera que, que- que nos, que nos permite sentir que estamos creciendo en ese sentido. Es decir, hemos tenido malos momentos, momentos buenos,
pero no hemos subido a excelente momento. ¿Por qué? Porque cuando estamos en buenos momentos algo sucede, algo pasa y viene alguna circunstancia que nos obliga a carecer, a encontrar la carencia nuevamente. Entonces, como hemos tenido a lo largo de los años de matrimonio varios momentos de carencia, cada vez que viene este tema del dinero a flote, pues lo que nuestra mente dice es, yo no quiero repetir eso, yo no quiero volver a esa situación. Entonces empezamos a señalar culpas, empezamos a señalar de pronto los errores que se cometieron, el por qué estamos aquí, o por qué no estamos haciendo para salir de aquí, o qué deberíamos hacer para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, claro, la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, donde hemos estado bien y de pronto vienen ciertas carencias, ciertos espacios, nos lleva a vivir en tensión alrededor del tema financiero. O sea, la mayor tensión sucede no por abundancia, sucede más por escasez, ¿sí? Sí, Cuando la circunstancia, el día a día hay que enfrentarlo con un poco de escasez, ahí es donde hay más tensión. Sígueme el ejercicio ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no la abundancia? Suena obvio la pregunta, pero quiero como que vayamos llegando como a temas de profundidades. ¿Por qué las tensiones? Ojo, solamente estamos tomando el caso de Cristian, que es el de millones seguramente de hogares en Latinoamérica. ¿Por qué en la escasez? ¿Tiene que ver un poco con lo que planteaba César de lo que representa el dinero? ¿O por qué sí, creen total. ustedes? Sí, por lo que representa, por esa sensación de seguridad, esa sensación de bienestar que viene con el mismo, y el sentir que es ausente, que vamos a perder bienestar o que vamos a perder seguridad, te carga mucho más, sobre todo cuando ya tienes personas a tu cargo. Entonces, que depende. Entonces, a veces, por ejemplo, al principio cuando estábamos los dos solos, parece mentira, pero era más fácil de sobrellevar, porque los dos siempre fuimos de mentalidad de luchadores, es decir, a esta sobrevivimos, así nos toque Y uno pasar se mete trabajo. donde sea, solo. Teníamos, O sea, con la pareja sí, vas a sí, la guerra y sí, a la ya dos, trinchera que sea. claro, pero ya con dos hijas que son responsabilidad tuya, y una perrita, entonces las tensiones son mayores, porque ya no se trata Híjole, o de tu sea, te bienestar, escucho eso, yo sino solo que tengo una, Cristian tiene dos, César tiene tres. O sea, esto es por niveles. Y yo de uno escucho el de dos y yo digo, hijo de madre. Y ahora pienso en el de César. César, ¿cómo es ese voltaje? O sea, me imagino la tensión, o sea, porque pienso, y claro, tiene todo el sentido, mucho de la tensión puede aumentar en proporción a la responsabilidad que tengo alrededor, ¿no? Es por ahí, Cris, lo que tú planteas, que me parece, o sea, yo solo me lo imagino y ya estoy tensionado. un sanas, no mentira, no vamos a... pero sí, es lo que ocurre, es lo que ocurre. Es decir, llega un momento en tu vida cuando eh, ya tú entiendes de que tus decisiones no solamente te afectan a ti, sino que tus decisiones van a acarrear que el bienestar de un tercero que no tiene cómo sobrellevarlo, se ve afectado. Entonces, claro, ya juzgamos, señalamos, cuestionamos más los desaciertos de la otra persona en cuanto a lo financiero y viceversa, los desaciertos propios. ¿Por qué? Porque es que ya no estamos aquí luchando por nosotros dos, que si la embarramos, listo, de esta aprendemos, pero de esta salimos. Pero es que ahora cualquier decisión equivocada, cualquier mal manejo, ya no se trata solo de nosotros dos, ya se trata de toda una familia, ya se trata de otras personas. Entonces, que lo que uno menos quiere, sobre todo eso, menos quiere es exponer a los hijos de pronto a ciertas carencias o a ciertos momentos, Dificultades. de ciertas dificultades que de pronto uno experimentó. Ahora, eso también
va de la mano con algo que en algún momento alguien me enseñó, que a veces es bueno que los hijos también aprendan lo que es la escasez, pero ya esa es otra historia. El problema es cuando la escasez ya te lleva a que temas de educación se vean afectados, temas de, por ejemplo, en mi caso, en algún momento de del hogar, o sea, de que nosotros vivimos una semana sin energía eléctrica, otra semana, en otro mes diferente, vivimos una semana sin servicio de agua por temas financieros, una crisis poderosa que tuvimos. Entonces, claro, una cosa es no darle a tu hijo una salida a un cine, o que aprenda que no, El hoy no juguete vamos que a comer quiere. en tal, Sí. exacto, o que hoy no va a comer en tal lugar, pero vamos a comer en este otro. O sea, ya no vamos a comer hamburguesas afuera, sino que vamos a preparar nuestra propia hamburguesa en casa, que es más económico, y no vas a jugar en el parque. Pero otra cosa es cuando ya ellos se ven afectados, por ejemplo, que nos toca, en algún momento lo pensamos, pero gracias a Dios se pudo solventar, cambiarla. Acá en mi país hay colegios, el colegio público del Estado no tiene las mismas calidades que un colegio privado, y ella está en un buen colegio privado, y ese año que estuvimos en esa crisis estuvimos a punto de sacarla de esa escuela para pasarla a una que tenía menos calidad, y ellas estaban aprendiendo muchísimo. Perdón, César, sigo aquí con Chris, que me surge una duda. Quiero ponerle pausa a ese momento y preguntarte qué sentías tú como hombre, no como pareja, no, no, no. Tú como hombre, porque ese es un podcast enfocado en hombres y en nuestras luchas como hombres. ¿Qué se siente uno como hombre cuando está atravesando eso? Cuando siente que no le puede dar a su hijo la calidad de la educación, por ejemplo, que cree. Afortunadamente ustedes pudieron condenarlo, pero cuando lo estabas pensando, me estoy poniendo sus zapatos y tengo esa tensión ya emocional. ¿Qué se sentía, Cris? Y César, no sé si tú has No, tenido momentos así. ¿Qué se siente como hombre que nos genera a nosotros internamente? Luego hablamos un poquito incluso más del tema de pareja, porque el enfoque tiene que ver con pareja, pero personalmente a nosotros nos genera un conflicto. ¿Qué te generó a ti, Cris? primero, impotencia, insuficiencia. O sea, te Sentía, golpea la identidad el tema. claro, me golpea la identidad, me siento que esa sensación de fracaso, te sientes una Ok. persona fracasada, una persona que de pronto incluso dudaba de mi inteligencia o mi sabiduría para haber tomado ciertas decisiones distintas en algún momento. Y algo que en algún momento una persona me preguntó, que conoce mi historia, me preguntaba que si de pronto en algún momento sentí temor de que mi pareja o sea, no sintiera que yo era atractivo para ella por todo lo que haya Ese es pasado. un temor de nosotros los hombres, claro. Claro, claro. Nuestro sentido Pero, el atractivo se cae, se derrumba. claro, claro, pero, ¿sabes? Yo no sé por qué, siento que fue, aquí le doy toda ¿cómo decirlo? Toda la honra El a crédito. Rosana, todo Reconocimiento. el crédito y gracias, todo el reconocimiento a Rosana. Es que ella nunca me hizo sentir así, sino que al No contrario, o uso sea, eso no para usó meterte el dedo en la eso, yoga, en la llaga. en la llaga, no, ni en la yoga tampoco. Eh, ahí ella, o sea, a la par o sea, se puso Hombro a hombro. hombro a hombro, se puso la camiseta y me hizo sentir bien. Y de hecho siento de que eso fue una etapa que antes que generar una brecha, yo creo que nos unió más como Fortaleció. pareja. Siento que fue, Ok, sí, ok. fortaleció. Para mí nos Súper fortaleció valioso mucho. eso que mencionas, pero quiero irme a César. César, ¿has vivido eso? ¿Has experimentado momentos donde sientes que ese tema financiero te pone en jaque a ti como hombre? O sea, luego lo llevamos al tema de pareja y cómo hemos solventado eso. Pero eso que acabó, Cris, ¿te ha pasado? Totalmente. Eh,
Es que si me pongo a contar la historia nos ponemos a llorar aquí todos, entonces no es la idea. Sí. Alguito, cuenta alguito. Eh, o sea, que te toquen a la puerta con un mercado, porque literalmente no tienes que comer, literalmente. Uno lo puede romantizar, gracias a Dios, esto, Sí, lo sí, otro, sí, sí. demás. Pero te confronta como hombre, es un golpe, es un cachetado. Te dice, ¿qué Qué estás fuerte, haciendo? eso es fuerte. Ujú. Te quedó grande. Inclusive, yo lo reconozco, hasta pensamientos de suicidio en esos momentos. Nunca No, lo y lo que concreté. digo, o sea, y en tu caso, en el caso mío es una hijita sola, en el caso de Chris, dos hijitas y una perrita chiquita, en el caso tuyo son tres y un perro grande. O sea, no sé cómo hacen. Entonces, Hermano, yo lo creo que fuerte. inclusive uno escucha muchas historias, ¿no? De hombres que se levantaron cuando habían tocado fondo. Em, y vuelvo y romantizamos. Es que yo pienso que Y eso es... con eso tapamos toda esa otra parte, ¿no? Como que, ay, mire, lo lograron y se minimiza toda sí. esa parte tan fuerte que es atravesar. Yo estuve un año completo sin trabajo. Eh, fue, fue fuerte, fue fuerte. Y lo mismo, o Y sea, tú, vive- y tú vives en una de las ciudades más caras de Latinoamérica, para mí. entonces me le quito el sombrero también a mi esposa, o sea, y le metió y ella empezó a trabajar en su emprendimiento y nos comíamos todo lo que entraba, o sea, entraba $1 en el día y eso se iba derecho, o sea, no había nada, ni que sobraba ni nada. Recuerdo anécdotas. El, recién me había salido un trabajo. O sea, hagan de cuenta la primera semana, una cosa así, de trabajo. Ya al final. Y teníamos un emprendimiento de una pastelería. Yo estaba en Estados Unidos porque me mandó el trabajo a Estados Unidos, pero todavía no me pagaban. O sea, no había llegado la El primer quincena. pago. Ah, Así. Y estábamos más en rojo que quién sabe qué. Y me escribe mi esposa. Nos cortaron la luz. Y yo, ah. ¿cómo así? Se debían como 3 meses de luz. E imagínate una pastelería sin luz. No he hecho la Lit- conexión. literalmente llamar al vecino, extensión, ella sola. Entonces yo era desesperado en otro país, llamar a amigos, hacer una vaca es recoger dinero entre amigos, pagar para que nos conectaran y toda la cosa. Eh, bueno, Uy, personas retenso, maravillosas que retenso. aparecieron en el peor momento. O sea, han habido circunstancias bien Heavy, complejas. heavy, heavy, heavy. Que, Y que, que, o sea, yo creo que uno no tiene por qué pasar por esas circunstancias. Estoy convencido que no es así. O sea, conozco personas que han sido muy organizadas y no han tenido que pasar por eso. Y uno también tiene que reconocer, a veces uno culpa la vida, sí. Hay momentos donde puede ser la vida, llamémoslo así. Eh, hay otros momentos donde no y también el orgullo nos impide reconocerlo. Y tal vez sí necesitamos aprender esa lección. O sea, Y no lo estamos tenemos que planeando pasar por eso. acá, no lo estamos planeando en este episodio como modelos, como, ay, vean No, que se puede, o vean que lo que es y aquí estamos. No, no, no. Posiblemente, posiblemente no. Hemos pasado, los tres hemos pasado por momentos como esos, ¿sí? Y mucho de eso se debe a decisiones de pronto, no sé, no asesoradas, no bien argumentadas, no sé, a cosas que teníamos que aprender. Yo creo también que puede haber de lo otro, o sea, lo digo porque he tenido que trabajar con todo tipo de personas y sí, hay casos donde puede ser que las circunstancias, todo movió y eran cosas que salían del control.
pero yo creo que en la mayoría de los casos son decisiones propias las que nos terminan llevando a donde estamos, definitivamente. Y creo que nos deja mucho para aprender. Pero qué interesante, o sea, y gracias a ambos por abrir el corazón y contarnos. Ustedes tienen más tiempo, pero nosotros aunque tenemos menos tiempo, también hemos tenido como un momento, sobre todo al principio, sobre todo en la etapa inicial, teníamos tensiones. Y hay algo que genera tensión. Aquí estoy percibiendo, bueno, o lo que decíamos, un tema es la escasez. Hay otro tema cuando estaba investigando sobre esto, uno de los temas que encuentro que genera mucha tensión y no sé si lo han vivido. Luego hablamos un poquito de cómo se supera, pero es como que quiero encontrar cuáles son esos focos de tensión, cuáles son esos generadores de dificultad a nivel financiero en la pareja. Y sé que uno de los que genera mucha dificultad, sobre todo hoy en día, no hace 50 años, hoy, en el mundo de hoy, es la diferenciación de generación de dinero entre el hombre y la mujer. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea, cuando el hombre entonces no genera todo lo que genera la esposa, cuando la esposa puede generar 2 veces lo que genera el hombre. Y eso genera tensión, eso genera dificultad, porque venimos de un paradigma antiguo que ya está mandado un poco como a recoger, donde solo el hombre era el productivo, la mujer en casa, solamente cuidando de los hijos y cuidando la casa. Entonces solamente el hombre producía. Entramos en las últimas décadas en una transición paradigmática de lo que es la familia, de cómo se sostiene la familia, y la mayoría de los hogares contemporáneos son hogares donde los dos trabajan, tanto hombre como mujer. Pero en ese trabajar, a veces sin querer, se entra en una especie de tensión por quién produce más. Y quien produce más puede generar a veces cierta sensación de autoridad, porque es que yo traigo más a la casa, yo aporto más, y eso genera ciertas tensiones. ¿Saben un poquito de qué hablo? ¿Han escuchado, sea que les ha pasado a ustedes o han escuchado otras cosas? En el caso de nosotros hemos tenido eso, nosotros hemos tenido casos donde mi esposa ha producido más que yo, otros casos donde yo he producido más que mi esposa, y hemos tenido un sub y baja ahí. Afortunadamente, y también en mi caso le doy todo el crédito a mi esposa, yo no sé por qué rayos, pero ella nunca ha usado esa diferenciación para señalar, para manipular, para querer controlar. Eso yo siempre se lo he agradecido. Ahora, hay algo, y no se van a desconectar, porque al final lo voy a mencionar, que mencionemos como que nos ha ayudado a solventar todas esas tensiones, pero algo que para mí, yo le doy también el crédito a esa decisión que tomamos antes de casarnos sobre cómo manejar las finanzas, pero lo voy a hablar ahora. Pero ¿saben de qué he hablado? ¿De qué hablo? Han hablado cuando ustedes mentorean a algunos hombres, seguramente también les ha tocado escuchar. Yo he mentoreado a hombres que viven en esa tensión, ¿no? Con sus esposas. ¿Saben de eso? De ese Sí, otro es muy foco. común. De hecho, muchos de ellos le tienen miedo a que eso ocurra. Es más, le tienen miedo a veces que la esposa produzca, que genere dinero. ¿Por qué? Porque piensan que al ella producir dinero tiene una razón para alejarse de él. Y cuando ella gana mucho más que ellos, la tensión es aún mayor, porque entonces ellos se sienten menospreciados, aunque algunas mujeres, hay que aceptarlo, que también utilizan esto como señal de poder, porque sienten que pierden autoridad en casa, porque la esposa es quien impone las decisiones partiendo de que es quien más Dinero. coloca dinero. Y es una realidad, una realidad. Algunos bien manejados, otros mal manejados y otros que simplemente son percepciones. Es decir, me da temor, me da miedo, pero en el fondo, si se da un manejo adecuado, se puede avanzar independiente de que uno gane más que el otro, sobre todo ellos. Lo que pasa es que estamos en un contexto latinoamericano donde el machismo ha hecho mucho daño y ese mito de que el hombre tiene que ser el que gane más, el que coloque más, e incluso y me lo han dicho mucho, incluso lo ideal es que tu pareja no trabaje, que solamente trabajes tú. Y eso está arraigado más de lo que uno se imagina, en algunos países más que en otros, en algunas zonas de algunos países más que en otras,
pero ha llevado a unas tensiones fuertísimas dentro de las relaciones de pareja, donde incluso he tenido casos de hombres que colocan el palo en la rueda para que la esposa no trabaje No sea productiva. no sea productiva y para que pierda, incluso para que pierda el empleo que consiguió. Perdona, ahí te interrumpo y sé que ese no es el tema de este episodio, pero si acaso hay alguien escuchando este episodio y es de los que piensa así como dice Chris, que aún se sigue pensando mucho, hay mucho que revisar y reevaluar. Y se los decimos desde la experiencia, no solo propia, sino acompañar a cientos de hombres, ese pensamiento tal vez fue funcional hace 50 años, pero en el mundo de hoy tienes que reevaluarlo, tienes que reevaluarlo. Miren, yo no sé si les ha tocado ya a ustedes en la última etapa, pero digamos, yo llevo un poco más de tiempo con el programa y un patrón que hemos notado es que, por ejemplo, parejas que vivían con ese modelo tradicional de el hombre solo produce, la mujer solo en casa, en Latinoamérica, por alguna crisis, sea social o sea financiera, tienen que emigrar y se van para países como Estados Unidos, la mujer empieza a trabajar, tiene unas condiciones que no tenía antes, pero tiene la libertad de elegir. Ahora tiene voz y tiene voto, lo que no tenía en su país, porque no producía. Y eso termina siendo inicio de crisis y fin de crisis. O sea, cuando digo fines, se acaba el matrimonio. O sea, muchos casos. Y cuando empezamos a indagar, era que la mujer estaba con el hombre en su país porque no tenía otra opción, porque no la dejaban trabajar. Pero si tuviera la oportunidad de trabajar, no estaría. En otras palabras, lo que lo unía era una necesidad, no el deseo, no amor. ¿Sí? Entonces pilas con eso, solamente, por eso digo, eso no es el tema, pero le dejo ese en el tintero. Si la base de tu hogar es que tu esposa no produzca porque tienes miedo que si produzca se vaya, entonces pilas, porque el fundamento de tu hogar no es un fundamento saludable. Y si ese es, créeme, tarde que temprano alguna crisis va a tocar a la puerta y va a salir a flote de lo que está hecho tu matrimonio. ¿Sí? Me siguen un poco ahí, no sé si ustedes lo podrían decir un Sí, poco diferente, no, pero y de ahí, perdón, de ahí la importancia de los acuerdos. que De, mencionó César al principio, ajá. Claro, porque tengo casos también de que la esposa empezó a trabajar, pero como se acostumbró tanto a que la provisión del hogar la daba el hombre, cuando ella empieza a trabajar, entonces el dinero de ella no entra a las arcas del hogar, sino que es solamente para ella, porque el hombre es el que tiene que mantener la casa. Entonces, claro, yo tengo mi provisión, pero no aporto. Entonces los hombres empiezan a entrar en ese conflicto de que no me alcanza el dinero, me estoy gastando todo en casa. Ella empezó a trabajar, pero no suma, no aporta. ¿Por qué? Porque en algún momento no acordamos esa parte, no la charlamos y asumimos de que con lo mío era suficiente. Llegó el día en que necesitábamos los dos trabajar, pero nunca se tuvo esa conversación. Entonces empiezan nuevamente las tensiones, en las cuales yo me siento utilizado. Entonces me siento de que la otra persona se aprovecha de mí porque como siempre lo hice, pero ahora que la necesito, ahí sí no está para colaborar. Porque es que resulta que el machismo, hay que ser honesto, no solo afecta al hombre, también es algo que se ha arraigado en el otro género. Y Es cuando más, se hasta de pronto el otro género a veces lo promueve más que nosotros. lo Lo promueve, que sucede. claro, entonces César, lo que termina es una tensión. No, ¿qué sigan les ha ayudado a ustedes, ustedes? sigan ustedes adelante, tranquilos. Yo aquí los escucho. No, dale, al principio te conté como 20 minutos de intro que hiciste, así que dale. Cada episodio sucede esto, así que si están escuchando tranquilos que esto es normal en cada episodio. César, vos cómo has, o sea, en el caso de ustedes, cómo han podido hacerle frente a esas tensiones, ¿sí? Tocaste el tema de acuerdos, pero que aparte de acuerdos, ¿qué otro? O si quieres profundizar en ese, pero ¿qué les ha ayudado a eso? Bueno, ya de entrada sutilmente dejaste uno y decías el tema de la conexión emocional. La conexión emocional tiene que ser base. Si estás desconectado emocionalmente y llega una crisis económica, eso va a ser más difícil de solventar, ¿no? Creo que ahí indirectamente estabas diciendo algo bien interesante.
¿Qué les ayuda a ustedes? ¿Qué herramientas o qué principios, qué técnicas les ha Yo permitido? creo que ahí hay que devolverse un poquito para como aportar respecto a ese último comentario y es, mm, la mujer necesita buscar su identidad. ¿M? Y creo que lo comentábamos en algún momento, como esas etapas que ellas pasan, donde hay un momento donde ellas dicen, bueno, ¿y yo qué? Mamá, el hogar y demás, y bueno, ¿y lo demás qué? Sí, yo creo que si hay un contexto donde hubo un esposo restrictivo respecto a las finanzas, ¿sí? No porque esto, no porque lo otro, no porque esto, no porque lo otro, y controlaba uno la relación a través del dinero. En el momento en que ellas encuentran dinero, eso se va a convertir en una pesadilla. Horrible, o sea, así es. ¿Sí? Y entonces, hombres, si gozan de el beneficio de tener unas finanzas sanas, pero a pesar de eso, controlan a sus esposas a través del dinero, alístese para lo que se le viene, Exacto. porque va a tener muchos, muchos problemas. Eso por un lado. ¿Qué pasa si no existe ese tema de control? Sino, ahí sí, yo soy el que provee financieramente para la casa, pero lo administramos como equipo. Independientemente que ella después llegue con finanzas, existe ese sentido de equipo. ¿Sí? Obviamente hay un tema de género que también es importante tenerlo presente y es la mujer le gusta cuidarse, a la mujer le gusta vestirse, a la mujer, eso es un tema que está casi que en el ADN de la mujer. Entonces cuando ellas tienen capacidad de hacerlo por sí mismas, lo van a hacer. Y si uno no está emocionalmente consciente de que eso hace parte de la identidad de ellas, se vuelve también un problema para nosotros. ¿Y por qué te tenías que comprar eso? ¿Y por qué estoy perca de lo otro? ¿Y por qué si se más? Si yo no sé Claro, qué. se puede hasta tender a minimizar un poco, ¿no? Porque no O a entendemos, nuestra mente criticar, masculina no lo entiende. Ujú. O a a criticar, rechazar, ¿sí? Y a eso, invalidar. eso les va a afectar muchísimo a ellas. claro. ¿Mm? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eh, Cuando estuvimos nosotros en tiempos muy difíciles, fuimos equipo, ¿sí? Eh, ella arriba, yo abajo, éramos equipo, ¿sí? Cuando ella estaba en su emprendimiento, yo no tenía ni idea, lavaba los platos, lo que las cosas de la pastelería y demás, y ella era la estrella, ¿m? Y viceversa. Entonces, siempre aprendimos a balancearlo. Lo que sí ocurre es que no hacíamos acuerdos formales. Y hoy existen. Entonces, ella trabaja, yo trabajo y cada uno sabe cuáles son sus responsabilidades. Obviamente, si hay un momento de desbalance por X o Y, algo extraordinario y demás, nos sentamos y decimos cómo lo vamos a manejar. Y eso hace que fluya muy bien. Y tomamos decisiones juntos y demás. Pero ha requerido un tema de madurez, de poder tener esos puentes de comunicación. Mm, y de hecho, irónicamente, eh, ayuda a llevar mucho mejor la sanidad de las finanzas. Por ende, la relación. Creo que eso hemos hecho nosotros. Ok, y creo que has usado una palabra que por ahí me quiero meter. Tiene que ver con la palabra equipo, ¿sí? Yo creo, ustedes me dirán qué opinan al respecto, pero me parece que a veces ni siquiera tiene que ver con ese tangible que llamamos dinero, con esos billetes, o esas monedas o esa cuenta bancaria. Tiene que ver con, ojo con esto, cómo me siento delante de mi pareja
frente a la relación que tenemos con las finanzas. ¿Me siguen un poco? No es el dinero como tal. A veces no es la abundancia o la escasez. Es, somos equipo. Sigo siendo valioso para ti, aunque piense diferente frente a las finanzas, o aunque no produzca lo mismo que tú, o te sientes tranquilo y seguro aunque yo produzca más que tú. ¿Me siguen un poco? Tiene que ver con cómo nos conectamos, el nivel de conexión que hay como pareja frente a las finanzas. ¿Qué tan unidos estamos? ¿Qué tanto equipo somos frente al manejo de las finanzas? O sea, yo recuerdo uno de los primeros casos que los escuchaba y se me vino ese caso, porque a mí me generó mucho, yo estaba soltero en esa época y traté de ayudar, estaba acompañando a una pareja y ella llorando me decía, es que yo no sé cuánto gana, no sé en qué se le va el dinero, no sé por qué estamos en crisis financiera, no tengo ni la más remota idea. O sea, el conflicto con ella no tenía que ver con el dinero, tenía que ver con sentirse apartada de la situación, con sentirse que no valía, que no aportaba. Ella quería aportar, o sea, recuerdo su deseo de yo pudiera ser un apoyo, pero si él no me dice absolutamente nada, ¿cómo voy a aportar? ¿Sí ven? No era el deseo de señalar, cuestionar y caer encima por las decisiones desacertadas de su pareja. Tenía que ver con ¿soy parte o no soy parte? ¿Sí? En últimas, una de las sensaciones más importantes del ser humano tiene que ver con el amor. Y el amor tiene que ver con algo que tiene que ver con unidad. ¿Sí? ¿Estoy unido a mi esposo frente al tema financiero o a mi esposa en temas financieros? ¿O me siento apartado, me siento relegado? ¿Sí? Uno de los puntos de tensión que por ahí encontramos que se genera en medio de una crisis financiera tiene que ver con gastos ocultos. Pilas con eso, señores. ¿Sí? Decisiones que tomaste sobre alguna inversión o algún gasto sin compartirlo con tu esposa. Ahí es donde voy a la palabra de equipo. ¿Sí? La estás haciendo a un lado, no la estás haciendo parte del equipo. Y ahí es donde empiezas a poner las bases para una crisis de pareja por causa de las finanzas. No, el problema no termina siendo las finanzas, el problema es cómo conectaste como equipo con tu pareja, ¿sí? ¿Qué tanto la estás haciendo parte de tu equipo? ¿O qué tanto la estás sacando, la estás haciendo sentir que no es parte de ti? Voy a poner ya, digamos que para mí mi mayor aporte, es más, ese tema lo profundizamos dentro del programa, digamos que es lo que yo he vivido, es lo que aprendí de una organización internacional de finanzas. Tuve la oportunidad de hacer una especie de estudio corto con una entidad internacional de finanzas antes de casarme. Lo que aprendí ahí, algunas cosas que yo dije, yo quiero esto, se lo compartí a mi esposa antes de casarnos. Hicimos el acuerdo, digamos que por las herramientas que uno tenía, hicimos el acuerdo antes de casarnos. Y para mí ha sido, yo le doy crédito a eso, así como le doy crédito a mi esposa por su actitud y toda la cosa, le doy crédito a ese principio. Y tiene que ver con que somos un equipo, ok, entonces tenemos un presupuesto. Si tenemos dos presupuestos, entonces no suena tan coherente tener dos presupuestos si somos un equipo. Lo que ellos hablaban, no lo estoy diciendo yo, no es una enseñanza ni siquiera mía, pero ellos proponen de que un matrimonio sólido es un matrimonio que pudiera manejar un solo presupuesto, no dos, ¿sí? Entiendo que hay muchos, y ojo, no quiero proponer esto, y si ustedes dos o alguien que nos escucha lo maneja diferente, no estoy diciendo, este es esto es lo bueno y lo otro es malo, no, no, son formas diferentes. Yo reconozco que a nosotros, a mi esposa, a mí nos ha ahorrado muchos dolores de cabeza, y yo sé que la mayoría de César creo que medio dejó ver un poquito ahí como que tenemos unos acuerdos y entonces hay unas cosas que son responsabilidad de posiblemente de Pau, otros posiblemente de César, no sé Cristian cómo lo manejará, pero muchos lo manejan así, ¿sí? Y es una forma, ¿sí? Hay un acuerdo, entonces de una u otra manera somos equipo, entonces me parece bien. Ahora, creo que otra forma de hacerlo es eso, es decir, tú cuánto estás produciendo, cuánto estás generando esto, yo cuánto estoy generando esto. Estos son nuestros ingresos. Este es nuestro presupuesto. Entonces se fortalece el concepto de equipo. Se fortalece el concepto de unidad. No es, este es tu compromiso, este es mi compromiso, este es tu pago y este es mi pago. No, no, no. Cambiamos el yo y el tú por el nosotros, por el equipo, incluyendo las finanzas. Yo conozco pocas parejas que lo manejan así. Claro, se requiere cierta conexión, cierta madurez mental y emocional de pareja para llegar a eso. Pero en las parejas que lo conozco, en mi caso, para mí ha sido de lo mejor, ¿sí? Claro, depende mucho de lo que mencionabas ahora, Cris, de Roxana, en mi caso de también mi esposa, seguramente Pau.
de esa actitud de no querer aprovecharse de momentos duros que nosotros hemos tenido como hombres financieramente hablando, ¿sí? Y no han usado para manipular ni para controlar, sino que antes han sido apoyo. Creo que obviamente difícilmente se puede llegar a esto si no hay una actitud de parte de nuestra esposa en ese punto. Pero no sé si soy claro ahí con el tema, pero tiene que ver con eso, con el concepto de es nuestra finanza, son nuestros compromisos, este es nuestro reto. Y si acaso llega una crisis, no es tu crisis porque te quedas sin trabajo, no, es nuestra crisis porque decidimos unir nuestros proyectos de vida. Así que tenemos un presupuesto. ¿Qué piensan de eso? Si no están de acuerdo, lo pueden poner sobre la mesa, pero a mí me parece Yo lo valiosísimo. viví muchos años, ¿sí? Porque la gran mayoría de nuestra vida como pareja, yo era el que, digamos que producía Lo principal, el lo fuerte. principal, llamémoslo así. Entonces, era un solo presupuesto. Eh, bueno, pasaron muchas cosas, vino independencia, bueno, y demás. Tendría que entrar en detalle, sino hoy yo lo veo más como depende de la madurez que se tenga como pareja. Esa es la Mira clave. que yo lo Porque, mencioné, eso es supremamente importante. Creo que eso termina siendo base, ¿no, César? de Para acuerdo, poder hacer otros claro. manejos. ¿Por qué? Porque a veces salimos corriendo, ¿no? Escuchamos una conferencia y lo mejor es manejar un solo fondo. Recién nos casamos, no vamos a manejar un solo fondo. O sea, no son decisiones conscientes. No medimos las consecuencias. Ahorita les puede pasar a los que están escuchando. ¿Terminan de escuchar el podcast? No, mira, lo mejor, esposa, es que manejemos un solo fondo. Y se arma una pelea terrible. Porque depende de la madurez con la que se pueda Bueno, hablar de este bueno. tema. Entonces, si no están las condiciones, y no me refiero a las condiciones de sentarse un sábado a hablar del dinero, no, las condiciones en la relación para poder hablar de esto. Sí, sí, Porque sí, si sí. ella tiene miedo de perder lo poquito que ha logrado, hay algo allá atrás. Si Y ella primero hay tiene, que trascender ese miedo. exactamente, si ella tiene Ujú. temor a que abrir sus finanzas es para que uno perdón la palabra, le robe, hay algo allá atrás. Sí, 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 sí. Entonces, hasta que uno no sane allá atrás, ¿para qué vamos a imponer? ¿Mm? ¿O para Es qué más, vamos a...? ya el hecho, y ojo, lo que decíamos, hay unos fundamentos para las prácticas. Las prácticas son solo síntomas de cosas más de fondo. Por ejemplo, si la persona escucha el podcast, el episodio y va y dice, bueno, de ahora en adelante tal cosa, como una imposición, usando el término que acabas de usar, no entendió lo que dije al principio de trabajo en equipo. Eso tiene que ser algo compartido. Si no se hace en conjunto, no va a servir. Por eso decía, esa es una práctica. César, por ejemplo, mencionó otra práctica, pero mencionó acuerdos. Entonces, no importa cuál sea la práctica, lo que queremos proponerle es, tiene que ver con cómo son equipo en la manera como ustedes se encuentran que les funciona mejor las Así finanzas. es. Es más, Pero siendo equipo. Cris. este, vamos, ya que hablamos de equipo, el símil con los equipos de fútbol. Entonces hay un Ay, equipo. se acabó esta No, vaina. pero ¿por qué? Ya no hablar del Se Junior. puso buena, antes para mí se puso buena, a ver, Pero hagámosle. ¿por qué? Eso es pensamiento de gente que es hincha de equipo pobre. Eh, 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 ayer que jugaba, vamos a hablar algo más internacional, no tan local. Ayer jugaba Barcelona-Inter, entonces Barcelona arma su equipo con una figura de 4-4-3-1, por decir algo. Ya, o me pasé. No, 4-4-3, perdón, 4-4-3. Es la figura que arma. 4 defensores, 4 en la mitad, 3 adelante. Pero el Inter arma la figura 3-5-2. Entonces, ¿por qué uno arma la figura de una manera y otro arma la figura de otra manera? Claro, porque uno no puede escoger el otro sistema de juego porque sus jugadores no se acoplan a ese sistema de juego. Para poder acoplarse a ese sistema de juego tienes que tener unos jugadores que te permitan hacer ese sistema y a lo que tú quieres, al objetivo que quieres, a lo que quieres alcanzar, a lo que quieres conseguir. Es decir, si no
todos los equipos jugaran con el mismo sistema, con la misma estrategia. Cada uno lo arma de acuerdo a lo que quiere lograr y de acuerdo a lo que tiene Exacto. en su grupo de jugadores. Lo mismo es en matrimonio. Es Por decir, ejemplo, sus eh, partidos pueden jugar 12 jugadores, porque 4-4-3 y el arquero da 12 jugadores. Pero bueno, digamos que la idea Lo está dicen los para que luego expertos. no nos va, Los, para que luego nos van a hacer bullying y digan, esa gente los- no los- sabe ni los- siquiera eso. Y eso no, que no, Cris es el que más sabe de fútbol acá. 4-3-3, 4-3-3. Lo que pasa es que con tal es que él arquero está ahí, hablando de rugby, no está hablando de fútbol. Ah, ok. No sabía. listo. Sí. El hecho, 4-3-3, perdón. Ahí yo te vi como sacando cuentas. Ahí no puede poner Santi los muñequitos de las fórmulas aquí. El hecho es, lo mismo pasa. Por ejemplo, a ti te funciona, y ojo, porque tenían la madurez para poder llegar a ese acuerdo. Le funcionó un solo presupuesto. A César le funciona otra cosa. A nosotros, por ejemplo, Rosana se encarga de pagar estas cuentas, yo me encargo de pagar estas otras cuentas, y ahí va a quedar un dinero después. Y ese dinero que queda ya es un dinero que nosotros manejamos en común. Entonces, por ejemplo, si mañana Rosana, como decía César, quiere ir a hacerse las uñas, quiere hacerse, pues bienvenida, porque igual tú te lo ganaste, Butifarra, full tú te lo butifarra. mereces. Esto no es la serie Medusa, por favor. Si yo quiero ir al barbero, voy al barbero, o sea, ella no me va a decir, no, porque esto se sale del presupuesto, no, porque son cosas propias de las dinámicas que vivimos cada mes. ¿Qué te parece? Ayer le decía precisamente, ¿sabes que siento que nos merecemos ahorita que llegue la nómina? Aquí lanzo subliminal. Eh, Va merecemos en camino, va por Ciudad de México, yo creo. nos merecemos salir a almorzar, pero tú y yo algo rico que hace rato no Chévere, tenemos una salida, chévere. porque nos acordamos que teníamos rato sin tener una salida los dos y bueno, no nos merecemos. Estábamos hablando, bueno, ¿y qué quieres? Estábamos planeando, resumen, no concluimos en ningún lugar. Eso. El hecho es que son cosas que las podemos charlar, y las podemos concluir. A otro, por ejemplo, en estos días me decía uno de los hombres con los que trabajamos, cuando a mí me llega el cheque, mi esposa me dice, mi esposa no trabaja, pero cuando a mí me llega el cheque, yo se lo entrego a ella. Y ella se encarga de hacer toda la distribución. Y yo confío plenamente en ella y yo sé que ella va a manejar mejor las finanzas que mi persona. Y si ella Yo mañana creo que quiere eso es un trabajar... error. Perdona con el debate. Sí, no, pero fue la forma que ellos encontraron, fue la forma como ellos entendieron que funcionaba, porque él identificó que no era buen administrador, entendió eso, y dice, en mi casa nunca ha faltado nada, en mi casa todo bien. De pronto, para uno es un error, porque no lo vislumbra como tal, independiente de la decisión que tome. El hecho es que tengamos la madurez, ambas partes, para encontrar nuestra forma, nuestra manera de hacer equipo, que ambos estemos de acuerdo, que no se sienta algo impositivo, que se sienta como algo que realmente nos va a ayudar a mejorar y a crecer y a Yo creo sanear que la finanza eh, y avanzar en ese sentido. el espíritu de lo que acaba de plantear Cris y lo que decía César ahora, es que no queremos, eso para los que nos están escuchando, no queremos que tomen ninguna de las cosas que nosotros proponemos o que compartimos desde nuestra experiencia como ley. Y eso siempre lo hemos dicho. No tomen lo que nosotros decimos como con esa frase famosa de palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es como que tienes que recibirlo tal cual. Definitivamente no. O sea, nosotros estamos compartiendo desde nuestra experiencia y cada uno tendrá que ver desde su presupuesto, desde sus posibilidades, desde su madurez, desde la conexión que tenga, de lo sana que en ese momento sea la relación de pareja, qué pueden hacer y qué no. Eso en última no es. Claro, mira que César llega y dice, uy, cuidado, a lo mejor Chris dice, pues no, esa fue la forma que encontraron. Yo ahí digo, es de cuidado, o sea, entiendo el riesgo, yo también lo estaba pensando, César, es como, es riesgoso porque hemos visto casos y que eso en últimas puede jugar en contra, ¿sí? Pero posiblemente esa pareja le ha funcionado, puede que nunca tengan riesgo con eso, como puede que sí. Sí, el tema ahí que yo pongo como corazón y ya te escuchamos César es qué tanto equipo pueden ser, cómo se siente tu esposa frente al manejo financiero, cómo te sientes tú también, no solo cómo te sientes
¿Cómo te sientes tú frente a cómo como pareja y cómo hogar manejan sus finanzas? Hay cosas que te incomodan y las estás guardando y guardando y guardando, nunca las has expresado. Tienes que expresarlo. Es mejor expresarlo en un momento adecuado y no en un momento de rabia o en un momento de crisis, cuando saques toda tu incomodidad. ¿Sí? Es qué tanto somos equipo para juntos hacer frente a ese desafío que tenemos en este planeta, que es tejer unas finanzas diarias para cubrir nuestras necesidades y nuestros deseos también. César, ¿te vas a mencionar algo? Em, Vuelve lo mismo, el romanticismo. Em, Voy a hablar de la experiencia del hogar donde yo crecí. Mi papá, gracias a Dios, le fue muy bien a nivel laboral. Tuvimos, recuerdo un par de épocas, una la recuerdo, la otra estaba muy pequeño, pero épocas complejas. Mi papá desde el inicio, o a partir de cuando, cuando nací yo, digamos, que fue el segundo, decide entregarle el manejo de las finanzas de la casa a mi mamá. Y mi mamá es muy buena administradora. En mi casa nunca, jamás, jamás faltó absolutamente nada. De hecho, pudimos hacer cosas que muchas personas no hicieran. Viajar y estabilidad. Entonces, el tema de las finanzas nunca fue un conflicto que yo haya visto con mis papás. Y hoy en día lo dicen con mucho orgullo. Pero mi papá se desvaneció del hogar. Un exitoso ejecutivo, pero en su hogar desapareció. Todo súper bien porque no hacía falta nada, siempre los niños vestidos, el colegio, que viajar, que comprar, siempre existía el dinero. Pero de hecho su matrimonio sufrió unas crisis muy fuertes, porque no se hace desde lo consciente, ahí es donde yo creo que hay que enfatizar mucho. Yo puedo ser consciente que no soy bueno administrando, entonces le entrego la administración a mi esposa porque ella puede ser muy buena administrando. Pero tengo que ser consciente que por el hecho que yo le entrego la administración de las finanzas a mi esposa no quiere decir que yo me voy de vacaciones emocionales y desaparezco del hogar. Quiere decir que yo asumo otros roles dentro de mi hogar y no me desconecto. Y lo que hemos visto en esta experiencia con tantos hombres es que se desconectan. ¿Y qué le pasa a la mujer? Lo que hablábamos, como comenzó esta charla, se creó un vacío emocional gigante, se acabó el matrimonio. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso. De ahí que vuelvo entonces con el, mire qué buen ejemplo ese. Digamos que ese caso, listo, ella manejaba las finanzas, pero se terminó desconectando como pareja, ¿sí? El problema no era la finanza, porque había estabilidad financiera, pero la manera como trabajan en equipo, ¿sí? No terminó conectando, terminó fue alejando, ¿sí? Entonces ahí es lo que decimos, las finanzas pueden ser una herramienta de conexión. Chris lo mencionó ahora, en unos momentos de escasez terminaron terminando más conectados. Entonces, las finanzas de cómo decidamos enfrentarlas nos pueden terminar uniendo como pareja o desconectando y alejando como pareja. Es que De ahí que, Didi, Chris. No, es que cualquier modelo que escojan ustedes como equipo, si hay una desconexión emocional, cualquiera está propenso a llevarlo a una crisis. Sea desde que elijas darle todo tu dinero a que hagan un solo presupuesto. Ninguno es el ideal, porque tiene que existir la combinación ahí, la sinergia. Modelo que escojan y la parte de la conexión emocional, porque si no hay una, pues la otra no se va a sostener por sí mismo. Yo creo que ahí parte todo. De ahí para ir aterrizando entonces, estrategias pueden ser varias, formas de manejar las finanzas pueden ser varias. Para mí eso está como en la parte operativa, en la parte como superficial, ¿sí? Pero esto solo va a funcionar bien, cualquiera de estas va a funcionar bien si la base, si la raíz es sólida y tiene que ver con somos equipo, trabajamos juntos en esto, nos sentimos
cómodos los dos con cómo estamos manejando las finanzas, nos sentimos seguros, nos sentimos estables, me siento unido al otro por esta manera. Si esa base está ahí, créeme, cualquier metodología que escojas está bien. Pero si esta base no está bien, no se sienten equipo, no se sienten seguros el uno del otro, cualquier estrategia que uses no va a terminar funcionando. Primero, pilas con la base, ¿sí? Y segundo, trata de escoger la estrategia que mejor se adapte a tu realidad, ¿sí? Pero les dejamos con eso para ir aterrizando ya este episodio, que me parece muy productivo y esperamos de todo corazón que eso les pueda aportar. No sé, chicos, aterricemos cómo sintetizarían esto en 30 segundos para un reel. Yo quiero ahí hacer como hablar sobre ese tema del equipo y mis vastos conocimientos sobre el fútbol. Prepárense, pónganse los cinturones de seguridad. Todos hemos visto en la historia del fútbol cómo hay estrellas, excelentes jugadores que nunca encajan. Se la pasan de equipo Bueno, en equipo, en equipo, en equipo. Nadie cuestiona la capacidad que ellos tienen, porque son unos maestros, son unos magos. Por eso los equipos pagan los millones que pagan porque ellos juegan en el equipo. Pero una temporada va para el otro equipo, otra temporada va para el otro equipo. Enfóquese usted, entendemos muy hombre. bien el caso nosotros los colombianos con nuestra selección. Hemos visto muchos. Enfóquese usted, hombre, en usted ser un buen coequipero. Qué buena el ¿Sí? aterrizaje que es esa. Ujú. Para que su coequipero se sienta cómodo jugando con usted. Porque si usted está demandando del equipo para que juegue con usted, independientemente si usted hace buen equipo o no, va a tener problemas. Entonces enfóquese usted en ser un buen coequipero. No solamente en jugar bien, sino en que pueda jugar en equipo. Yo creo que el ejercicio más importante en esta hora que hemos gastado acá es interiorícelo. Ujú. No mire a la otra persona, interiorícelo. Que venga, evalúese usted primero, mire sus raíces, identifíquelas, haga un plan para sanarlas y vuelva a ser un buen jugador de equipo. No solo una estrellita individual. Chris, ¿cómo lo resumes tú? A ver, yo creo que el tema de las finanzas eh, debe ser un tema de acuerdos y no de imposiciones. Donde el amor al dinero no prime, sino el amor a la familia, a la relación, donde no intentemos usar el dinero como mecanismo de extorsión, por decirlo así, un poco fuerte va a sonar, sino como una herramienta que al contrario nos puede unir más, porque en algo tan complejo y tan difícil, tan delicado, estamos de acuerdo, tenemos los mismos objetivos, apuntamos a lo mismo, definitivamente hace que las relaciones se fortalezcan. Porque si en lo más sensible estamos llegando a tener acuerdos, entonces va a permitir que cuando ese tema tan sensible traiga una crisis, estemos antes que quebrantados, estemos fortalecidos. Entonces yo creo que es importante darle el lugar que se merece este tema y, y no tratar de tenerle miedo a esa conversación, que muchas veces sé que existe ese miedo, que existe ese temor, pero creo que Esa o esas conversaciones, porque esa o esas posiblemente ese es un tema conversaciones. que toque periódicamente sentarnos y hablar y revisar y echar lápiz juntos como equipo. Nada, señores, este ha sido un episodio más de nuestro podcast Ni Príncipe ni Azules. Esperamos estarles aportando con estas reflexiones, pensamientos, ideas. Son solo experiencias que queremos ponerles a ustedes sobre la mesa y que ustedes tomen lo que más les aporte. Nada, señores, nos vemos entonces en el próximo episodio. Cris, César, gracias por su apertura, por su honestidad.
Creo que eso es muy valiente y lo valoro mucho y yo sé que los que nos escuchan también lo valoran. Si nos dejan sus comentarios, sus apreciaciones, nos aportarían mucho. Así que chao, chao, señores, que estén bien y nos vemos la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora. Chao, chao. Sí, yo creo que si hay un contexto donde hubo un esposo restrictivo respecto a las finanzas y controlaba uno la relación a través del dinero, en el momento en que ellas encuentran dinero, eso se va a convertir en una pesadilla. De hecho, muchos de ellos le tienen miedo a que eso ocurra. Es más, le tienen miedo a veces que la esposa produzca, que genere dinero. ¿Por qué? Porque piensan que al ella producir dinero, tiene una razón para alejarse de él. Y cuando ella gana mucho más que ellos, la tensión es aún mayor. Y sé que uno de los que genera mucha dificultad, sobre todo hoy en día, no hace 50 años, hoy, es la diferenciación de generación de dinero entre el hombre y la mujer. O sea, cuando el hombre entonces no genera todo lo que genera la esposa, cuando la esposa puede generar 2 veces lo que genera el hombre. Y eso genera tensión, eso genera dificultad.